San Marcelino y San Pedro. Santo del día 2 de junio. Hoy celebramos a San Marcelino, presbítero, y San Pedro, exorcista, es decir, una persona autorizada por la Iglesia Católica para hacerle frente a los casos de posesión demoníaca. Ambos fueron hombres condenados a muerte por proclamar su fe cristiana y convertir a muchas personas. Pedro y Marcelino sufrieron mucho bajo la persecución del malvado emperador Diocleciano, hacia el año 303. Su culto fue tan importante que después de que se restableció la paz en la iglesia, Constantino construyó una basílica en su honor. Sus nombres son mencionados en el canon de la misa. Pedro estaba preso en Roma, bajo el dominio del emperador Diocleciano, quien había declarado una persecución sangrienta contra todos los cristianos. Fue condenado por un juez llamado Sereno, por haber confesado la fe cristiana. A continuación, se narra su historia junto con la de Marcelino. En aquellos tiempos, Pedro había liberado a Paulina, hija de Artemio, quien era el jefe de la cárcel, de las ataduras de un espíritu maligno que la atormentaba día y noche y no lograban sanarla de ninguna manera. Tras el exorcismo de Pedro, Artemio, su esposa, los integrantes de toda su casa, juntos con sus vecinos que habían corrido junto a él para ver el extraño suceso, se convirtieron a Jesucristo, creyendo en él como único y verdadero Dios. A raíz de todas estas conversiones tan numerosas, Pedro los llevó a todos con el sacerdote Marcelino, para que todos fuesen bautizados. Cuando el juez Sereno escuchó hablar de todo esto, llamó a Pedro y a Marcelino ante él, y los reprendió fuertemente, añadiendo a sus palabras, grandes amenazas, terrores, y torturas a los que serían sometidos a menos que negaran a Jesucristo. Marcelino le respondió con audacia cristiana que nunca renegaría de su fe, con lo cual fue llevado ante los verdugos para que fuese azotado cruelmente. Luego lo separó de Pedro, y lo encerró completamente desnudo en una prisión que tenía todo el piso lleno con incrustaciones de cristales rotos, sin comida ni luz. Pedro también se niega rotundamente a rechazar la fe cristiana, con lo cual también fue enviado a que recibiera los azotes. Después de recibir horribles torturas y sin ánimo de renegar de su fe en Jesucristo, fueron enviados con sus verdugos para que, con un espíritu inquebrantable de su testimonio en la fe, gloriosamente derramaran su sangre a través de la decapitación, confesando a Jesucristo como único y verdadero Dios. Murieron en el año 304. El Papa Dámaso escribió un epitafio aparentemente basado en el informe de su verdugo, y Constantino erigió una basílica sobre la cripta en la que fueron enterrados en Roma. Según cuenta la tradición, ante los restos de los santos Marcelino y Pedro ocurrieron numerosos milagros. Las personas que se reunían alrededor de sus tumbas oraban diciendo, Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. 2 de junio. San Marcelino y San Pedro. Mártires. El primero de estos dos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero y a su mujer y a sus hijos, y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados por esto, los gobernantes les decretaron pena de muerte. A Marcelino y Pedro los llevaron a un bosque llamado la Selva Negra, y allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto, para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al verlo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados, y los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos, y les dieron honrosa sepultura. Después el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires, y quiso que en ese sitio fuera sepultada su santa madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos Marcelino y Pedro, se obraron numerosos milagros. Y que las gentes repetían,
Marcelino y Pedro poderosos protectores, escuchad nuestros clamors.